Muy buenas noches, hermanos que nos escuchan y nos ven a través de FETV, Canal 5, Totalmente Bueno. Este es tu programa Respuesta Católica de la Iglesia, este es su programa Temas Candentes de la Iglesia Católica. ¿Sí? Y somos del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Estamos esta noche con ustedes, sus hermanos Marlenis, Ronaldo y César, que vamos a traerles un tema candente que estamos seguros que será de su agrado y su provecho. Pero antes, hermanos, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para que nuestros queridos televidentes puedan asimilar y poner en práctica el mensaje que vamos a compartir el día de hoy, para que así puedan dar de respuesta a quien pida razón de tu esperanza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y por intercesión de María Santísima. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados hermanos que nos están escuchando por esta televisora, en el pasado programa estuvimos desarrollando la primera parte de nuestro tema del día de hoy, que es la iglesia que Cristo fundó. Y creemos conveniente recordar algunos puntos fundamentales de este tema que nosotros desarrollamos el pasado miércoles. Definitivamente que Cristo fundó una iglesia. Y para esto nos referimos a Mateo 16, 18. Cuando el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vale la pena señalar también, cuando nosotros revisamos este texto, que el Señor, además de decirle a Pedro que sobre él va a edificar la futura iglesia, porque en esos momentos la iglesia no existía, también habla de mi iglesia. Por consiguiente, el Señor funda una iglesia y no varias iglesias. Y esta iglesia, hermanos, es la iglesia cristiana católica. ¿Y por qué decimos nosotros, hermanos, que esta es la iglesia cristiana católica la que funda el Señor Jesús? Por varias razones. En primera instancia está el hecho de que nuestra iglesia cristiana católica conserva la figura de San Pedro y de los papas que se han sucedido después de él. Es decir, que la figura de Pedro se conserva solamente en la iglesia cristiana católica. Además de esto, nuestra iglesia conserva lo que es la sucesión apostólica, es decir, una línea ininterrumpida, no solamente desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista espiritual. Por ejemplo, desde Pedro hasta el presente, de una manera ininterrumpida, nos han mantenido un total de 266 papas, incluyendo al Papa Francisco, nuestro Santo Padre actual. Fuera de esto, también tenemos el hecho de que los otros grupos religiosos se han organizado o fundado a partir de la Iglesia Católica o a partir de los primeros grupos que se separaron de la Iglesia Católica en el siglo XVI. También está el fundamento histórico. Los historiadores, independientemente de si son católicos o no, han confirmado que la iglesia más antigua actualmente es la Iglesia Cristiana Católica, con más de 2000 años de vida activa. Y es también la Iglesia Católica la que conserva la fe viva de nuestra iglesia primitiva, que se ha sucedido a través de los tiempos. Entonces, todos estos argumentos confirman que la Iglesia Cristiana Católica es precisamente la iglesia, hermanos, que Cristo fundó y de la cual nosotros debemos sentirnos orgullosos, porque de Cristo viene la Iglesia Cristiana Católica. Entonces, dándole continuidad al programa en esta noche, pues nosotros queremos también abordar otros puntos que están conectados
con este punto que hemos señalado al presente. Por ejemplo, hermano Ronaldo, es cierto que Cristo fundó una sola iglesia, pero ¿cuánto tiempo, hermano, usted cree que va a durar esta iglesia que Cristo fundó? Sí, es muy bueno, hermano César, ahora que usted está haciendo una introducción a lo que fue el episodio anterior de temas candentes de la Iglesia Católica, hacer notar algo. Las personas saben ya de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo, pero de repente preguntarán, ¿cuánto tiempo va a durar la Iglesia Católica? Porque de repente uno dirá, la Iglesia Católica ya se acabó con Pedro. ¿Por qué? Porque mira que como en el texto dice, le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y algunos pensarán, cuando murió Pedro, se acabó la iglesia. Otros pensarán que de repente la iglesia se acabó cuando murió el último apóstol, Juan. Dirán, no, pues que ya eran 2 apóstoles, se murieron los 12 y se acabó la iglesia. Otros dirán, no, es que sí hubo una iglesia de Cristo, pero en el siglo IV se fue paganizando, se fue uniendo con otras creencias que no eran cristianas y ahí se acabó. Pero ¿qué es lo que nos dice Jesucristo a través de la Sagrada Escritura, a través de la Biblia? Vamos a leer el texto bíblico y vamos a hacer notar lo que dice Jesucristo con respecto al tiempo de duración de la iglesia. Este mismo texto de Mateo 16, 18, si nosotros leemos y dice, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí en la segunda parte de este texto, de este versículo, vemos cómo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, uno dirá, Jesucristo dijo que la iglesia no se iba a derrumbar, ni siquiera con las puertas del infierno. Por tanto, si Jesucristo hizo esa promesa, una vez fundada su iglesia, quiere decir que la iglesia va a durar hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Entonces, aquí claramente el texto nos afirma. Entonces, cuando nosotros escuchamos decir, no, es que la iglesia se acabó, o que la iglesia que Jesucristo terminó, o que la iglesia de Jesucristo se paganizó, ¿a quién le vamos a creer? A los comentarios que dicen por ahí que podemos buscarlo en internet, o que de repente nos diga un vecino, o que de repente nos diga cualquier otra persona, o a lo que dice Jesucristo en su palabra. Entonces, claramente aquí el texto nos habla de que la iglesia de Jesucristo va a durar hasta el fin del mundo. Y no solamente este texto bíblico, hermano César, si nosotros nos vamos también a Mateo, capítulo 28, versículo 20, nos dice, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí Jesucristo también hace otra promesa. La promesa que nos hace aquí es que Él va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, hermano César, hermana Marlenis, si Jesucristo está dentro de la iglesia, está con la iglesia, está junto a la iglesia, ¿cómo puede ser posible que la iglesia se haya destruido? Entonces quiere decir que si Jesucristo permanece en la iglesia durante toda la historia de la iglesia, entonces, por tanto, la iglesia va a subsistir hasta el final de los tiempos. Eso no solamente con estos 2 versículos bíblicos lo podemos ver, eso también lo constata la historia. A través de la historia, ¿cuántas personas han querido destruir la iglesia? Desde los primeros cristianos vemos las persecuciones romanas, cómo las persecuciones romanas trataron de eliminar a los cristianos, trataron de eliminar totalmente la iglesia, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos hizo la promesa de que iba a permanecer, a pesar de que las puertas del Hades iban que quisieran destruir la iglesia. A pesar de eso, la iglesia iba a subsistir. También podemos ver a través de la historia cuando Europa estaba tratando de ser conquistada, hasta el punto de que alguien quería destruir la misma Santa Sede, sin embargo no pudo. Entonces, todas las personas que han tratado de destruir la iglesia a través de la historia, al final, ahorita, están muertos. Y la iglesia católica está firme. Entonces, por tanto, podemos decir claramente que la iglesia que Cristo fundó va a durar hasta el fin de los tiempos. Eso claramente lo afirma el texto bíblico y lo afirma la historia.
Por eso es que, doctor César, Marlenis, cuando alguien se nos acerca a decir, ya tenemos estos textos bíblicos que nos confirman, y nosotros, como católicos cristianos, que seguimos a Cristo, nosotros claramente le vamos a hacer más caso a lo que diga Jesucristo, a que lo diga otra persona. Muy bien, hermano. Y esto nos plantea también otro problema, ¿no? Y es el hecho de si el Señor Jesús le dio autoridad a alguien más para que fundara una iglesia. ¿Qué nos puede decir al respecto, Marlenis? Bueno, nuestro Señor Jesucristo solamente fundó una sola iglesia y lo mencionó acá el hermano Ronaldo, como dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Presten atención, mi iglesia, por lo tanto es una sola. No puede haber otra iglesia más que sea fundada en nombre de Jesucristo, solamente una sola iglesia. Y además, nuestro Señor Jesucristo no dio autorización a más nadie a que fundara iglesias, no hay ningún sustento bíblico de ellos. La iglesia, nuestro Señor Jesucristo, la fundamenta sobre Pedro y los demás apóstoles. Por lo tanto, la iglesia que Cristo fundó tiene que venir de las épocas de los apóstoles. Y lo vemos, por ejemplo, si nos vamos a la segunda carta a San Timoteo, capítulo 2, versículo 2, esto le dice San Pablo a Timoteo. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Si vemos aquí, hermano César, San Pablo está autorizando a Timoteo para que continúe, ¿no?, en otras comunidades la labor que nuestro Señor Jesucristo le encomienda a los apóstoles de llevar el Evangelio por todo el mundo. Por lo tanto, para que una iglesia de verdad sea la iglesia que Cristo fundó, tiene que haber una sucesión apostólica. Si vemos aquí, nuestro Señor Jesucristo, San Pablo, le da su autoridad a Timoteo, así Timoteo se lo da a otros hombres fieles que a su vez sean capaces de instruir a otros y así se van. Y es lo que, como usted mencionó, ahorita el Papa Francisco es el Papa número 266 desde el apóstol Pedro, o sea que hay una sucesión apostólica desde el día 1, ¿no?, que se inicia la iglesia. Y bueno, también, por ejemplo, también podemos leer aquí mismo en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, que nuestro Señor San Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1, versículo 6, por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si, como sabemos, aquel que ha participado en algún momento en una ordenación sacerdotal, sabe que nuestros sacerdotes y nuestros obispos son ordenados por imposición de manos. Y que si nosotros investigamos, por ejemplo, las sucesiones, ¿no?, los antecesores de nuestro arzobispo, de Monseñor José Domingo Ulloa, vamos a llegar a un apóstol, ¿no?, si nosotros nos pusiéramos a investigar eso. Y eso es lo que nos constata, nos demuestra que Jesucristo fundó una sola iglesia y que aquella iglesia verdadera tiene que estar fundada o fundamentada sobre la base del apóstol Pedro y de los otros apóstoles, los demás apóstoles. Sí, eso es muy cierto, hermana Marlene. Y mire que ahora que usted está hablando de esa de la autoridad y sobre que ya sabemos que es una iglesia de Cristo fundó, pero entonces ahora hay un cuestionamiento. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué será que hay tantas divisiones en la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual hay divisiones dentro de la iglesia? Hermano César, ¿no puede colaborar? Sí, con mucho gusto. Esta pregunta nos lleva a la parábola del sembrador. Nosotros recordamos que en la parábola del sembrador se esparce la semilla en diferentes tipos de suelo, pero solamente hay el momento en que la semilla cae en tierra fértil, que entonces se produce fruto y fruto abundante. Entonces, recordar que la iglesia se funda sobre ¿qué? Sobre hombres, ¿sí? Y se funda sobre hombres pecadores, que van también a tener diferencias entre ellos. Bien nos lo señala el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 817, cuando nos dice: donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión. Es decir, que a pesar de que
el Señor siembra entre todos nosotros, pues no todos vamos a responder de la misma manera. Pero lo que sí es cierto es que la mayoría de los miembros de la Iglesia Cristiana Católica inicial o primitiva van a ser el ejemplo de cuando se siembra en buena tierra. Y de esta manera, entonces ellos van a exponer la virtud y van a exponer el amor que el Señor Jesús representó y nos entregó cuando estaba con nosotros. También nosotros podemos encontrar en la segunda epístola de San Pedro, ¿no? En su capítulo 2, su versículo de 1 en adelante, este mismo hecho señalado que confirma la importancia de mantenerse fiel a la iglesia para que no se den estas divisiones. Dice así el versículo: en el pueblo de Israel hubo también falsos profetas, que pueden compararse a los falsos maestros que entre vosotros introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, el Señor Jesús, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por su culpa será difamado el camino de la verdad. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas, pero ya hace tiempo que su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. Entonces, este texto nos confirma que si bien el Señor Jesús esparce sus semillas sobre cada uno de nosotros, pues lamentablemente hay quienes van a introducir falsas enseñanzas, falsas doctrinas, tratando entonces de dividir a la naciente iglesia, ¿no? de los primeros siglos, ¿no? Y esto lo resalta en este texto San Pablo. De tal manera que no debemos perder de vista este punto. Entonces, si esto es así, lo que sigue en adelante es como cuando se iniciaron estas divisiones en la iglesia. ¿Qué opinas tú al respecto, Ronaldo? Sí, miren, es importante lo que usted acaba de decir, porque si nosotros vemos, a raíz del pecado del hombre es que empiezan las divisiones. El problema de las divisiones dentro de la iglesia no es algo de ahora, eso viene de hace mucho tiempo. Y miren que si nosotros, por ejemplo, lo vemos a nivel familiar, hasta los hermanos tienen diferencias. Siempre, en algún momento, siempre hay una diferencia, porque somos personas que tenemos cierto carácter o tenemos una cierta forma de pensar, y entonces, de repente, yo le digo a Marlene, tú no me caes porque por esto y por esto y por esto, y Marlene dirá que, bueno, tú tampoco me caes por esto. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay diferencias, siempre hay diferencias entre personas. Así es. Fíjense. Porque es la naturaleza del ser humano, es la naturaleza del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Eso viene ocurriendo desde el principio, porque como es parte de la naturaleza del ser humano, desde el inicio de la iglesia ya se viene dando esas diferencias. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vemos en el texto bíblico, si nosotros nos vamos a la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 17, dice: les ruego, hermanos, que se guarden de los que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que han aprendido, apártense de ellos. Entonces, si aquí San Pablo, que es el que escribió la carta a los romanos, le está diciendo a la comunidad de Roma de que se aparten de lo que cause divisiones y escándalos, quiere decir que desde el inicio de la iglesia ya había escándalos, ya había divisiones. Pero el asunto de las divisiones en este punto es que yo puedo tener una diferencia con Marlene de alguna situación. Yo le pregunto una opinión sobre algo. ¿Qué tú opinas sobre la última noticia que salió? Y ella tiene una opinión, yo tengo una opinión. Ok. Pero el problema que estaba ocurriendo ahí era que habían diferencias no solamente de opiniones, sino a nivel doctrinal. Y entonces ese es el asunto, ese es el problema.
Porque yo puedo tener una diferencia de opiniones con Marlene, pero a nivel doctrinal no puede haber esa división. Entonces, ¿qué pasa? Ya San Pablo, desde el inicio, ya se ve que está hablándole a la comunidad de Roma, porque en la comunidad de Roma ocurría una división. Es decir, que habían personas que estaban contradiciendo la doctrina que ya se había enseñado, lo que se había suscitado. Entonces, ya desde el inicio del nacimiento de la iglesia ya había diferencias. Hermano, y estamos hablando de la segunda mitad del primer siglo después de Cristo. Es decir, muy temprano en cuanto a la organización de la Iglesia Cristiana Católica. Sí, y fíjense que el caso de Roma no es el único, el caso que le pasaba a los romanos. Si nosotros nos vamos y nosotros buscamos el texto de la primera carta a los Corintios, aquellos que están siguiéndonos por la televisión y están anotando los textos bíblicos. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 y siguiente. Los exhorto, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sean únicos en el hablar, que no haya entre ustedes divisiones, que estén unidos en una misma forma de pensar y idénticos en criterios. Entonces, aquí San Pablo vería un problema de división en la comunidad de Corinto. Entonces vemos cómo San Pablo escribe esta carta viendo esa división. Y si seguimos leyendo el texto bíblico, vamos a ver que hay algunos que estaban en ese tiempo diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y entonces San Pablo le dice, ¿acaso Cristo está dividido? Entonces vemos cómo ya desde la primera comunidad cristiana ya ocurría esa división. Es decir, que eso no es reciente, eso ya ocurre de la iglesia desde el principio. Pero, hermano César, hay algo también, y hermano Merleni, hay algo muy importante que notar en este tema de la iglesia de Cristo fundó, que a pesar de las diferencias que había, ¿cómo se solucionaba eso? Por la autoridad. Y eso es lo que nosotros queremos enfocar aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque usted se imagina, la comunidad de Corinto, y voy a dar un ejemplo que pudo haber pasado en ese tiempo, la comunidad de Corinto decía algo con respecto a un tema doctrinal. Por ejemplo, alguno podría decir que no creía que Jesucristo era Dios, pero la otra comunidad decía, sí, el otro sí creemos, el otro decía, no, que, es medio humano, medio... Entonces, cada uno tenía una opinión diferente. Entonces, uno se preguntaba, un hermano laico normal se pregunta, pero ¿cuál de todos tiene razón? ¿Cómo se solucionaba en ese tiempo eso? Uno iba a la autoridad. ¿Y a quién le había dado la autoridad de Jesucristo? En el texto de Mateo 16, 18, claramente le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces ahí cobra sentido lo que Jesucristo, por la cual Él funda su iglesia. Porque imagínate si Él no funda su iglesia y Él no constituyó a Pedro y a los apóstoles y le enseña, imagínense cuántas divisiones y cuántas cosas hubieran pasado en los primeros cristianos desde el principio. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? No sabemos, pero en ese tiempo sabían a quién acudir. ¿Por qué? Porque sabían que Pedro y los apóstoles habían recibido esa autoridad del mismo Jesucristo. Jesús, claro. Y sí, entonces, y yo también quería hacer notar de que, y un ejemplo, ahora que se está hablando de esto, sobre el texto de Hechos del Apóstol, capítulo 15, en la cual había un problema. El problema era el problema de los judaizantes, que el problema era ahí que, recuerda el texto bíblico, que los judaizantes, ellos querían que los que se convertían al cristianismo, que observaran las prácticas judías. Los judaizantes eran un grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo, pero ellos querían conservar lo que era la creencia judía. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos decían, no, lo que pasa es que los que no son judíos, pero que se convierten al cristianismo, o sea, los paganos, pues, que se convierten al cristianismo, ellos tienen que también seguir lo que eran las normas judías. Y ellos, entre una de esas cosas era la circuncisión, y muchos de ellos no estaban circuncidados. ¿Qué problema tuvo San Pablo? ¿Se imagina ese tiempo? De que entonces, San Pablo no fue y agarró una Biblia y comenzó bueno, vamos a buscar a ver qué dice la Biblia sobre este punto. San Pablo no hizo eso. Primero, ¿por qué? Porque solamente existía el Antiguo Testamento.
Entonces, como existía el Antiguo Testamento y no existía el Nuevo Testamento, no había ni un escrito que dijera algo sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué solución tuvo San Pablo? Fue a donde los apóstoles, ¿por qué? Porque San Pablo sabía que ellos eran la autoridad, y allí se realizó el primer concilio de la iglesia en donde se definió esto. Entonces, ya ahí en ese concilio se dijo, no se tienen que circuncidar, pero sí se tienen que bautizar. Claro, entonces, claro. Hay un claro ejemplo de la autoridad que demuestra Pedro y los apóstoles. ¿Qué más me puede compartir con respecto a...? Y incluso en ese concilio resultó una carta apostólica, la primera carta apostólica, que fue la que entonces se... Exactamente. Muy bien, hermanos. Vamos a un breve intermedio, pero no se vayan porque todavía falta más de su tema candente, la iglesia que Cristo fundó.